Bien, amados hermanos, me dispongo entonces en este momento a leer las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor con el tema llamados a predicar. Quiero decirles, amados hermanos, que la voluntad del Señor es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a servirle a Él. Voy a orar en este momento, a invocar el nombre del Señor Jesús. Pido a nuestros amados pastores que se encuentran en los diferentes países, vaya conmigo al trono de la gracia para invocar el nombre que es sobre todo nombre, en virtud de todos los hermanos que nos escuchan a la distancia, para que sus vidas sean bendecidas, para que sus vidas sean exaltadas en la presencia del Señor Jesucristo en esta misma hora. Bendito sea su nombre. Amado Jesús, en este momento estamos invocando tu nombre que es sobre todo nombre, Señor, porque estamos en obediencia a tu palabra de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos enfrentando una realidad, Señor Jesucristo, porque somos llamados a predicar. Su palabra dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y por esa misma razón nos encontramos aquí, Señor, en este momento en la radio, Señor, predicando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Oro por todos mis hermanos se encuentran escuchando esta palabra, y los que por alguna razón no han podido llegar, Señor, a oír tu palabra, guárdalos, ayúdalos, bendícelos, sosténgalos, Señor, siempre, por siempre y para siempre, dándoles sabiduría y la llenura de tu Espíritu, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Voy a permitirme, hermanos, leer en el libro de Romanos, en el capítulo 10, repito, el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, que a la letra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío, bendito el nombre de Jesús, porque no hay diferencia entre el judío y griego. Pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin quien haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sí, Señor, el Señor nos ha dado un mandato especial y debemos de entender, hermanos amados, que ese mandato expreso del Señor Jesucristo es para obedecerlo, es para ponerlo por obra en forma individual, o sea, en forma personal, en forma colectiva. La iglesia del Dios vivo debe de enfrentar esta realidad. Y cuando yo comprendo mi realidad en Cristo Jesús, cambia por completo mi actitud. Porque nosotros debemos saber que cuando Samuel no entendía qué era lo que Dios quería con él, él no sabía, hasta que fue instruido por el sumo sacerdote. Y él le dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Y cuando Samuel supo esto
y pudo decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Entonces vino la orden del Señor para este precioso hombre de Dios, bendito su nombre, aleluya. Y comienza un trabajo de este joven que fue enviado por Dios a una misión especial, y él obedeció este mandato divino, este mandato de Jesucristo, bendito sea su nombre. Quiero decirles, amados hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros un mandato claro, preciso, y voy a permitirme hablarles sobre las comisiones. Dios nos envió, y vemos que en el libro de Mateo capítulo 28 y el versículo 18 en adelante, el Señor dice: Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, oído, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero note usted, amados hermanos, que dice en el nombre, no dice en los nombres, sino en el nombre. Y en el versículo 20 dice: enseñándole que guarden todas las cosas, bendito el nombre de Jesús, todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué enseñanza tan especial, porque el Señor dice: toda potestad, todas las cosas, todos los días. Oído a esto, amados hermanos, porque es una orden de Dios. Esta es una de las primeras comisiones que Dios dio a su iglesia. Y tenemos también otra comisión que el Señor dio en Marcos 16, capítulo 16, el versículo 14 y el 18. Cuando dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pasa que este mandato algunos lo han torcido, porque la palabra del Señor dice claramente que estas señales seguirán a los que creen. Y resulta que muchos han tergiversado, han torcido el mandato, porque muchos siguen las señales y no las señales a nosotros. Eso se llama torcer el mandamiento, el mandato dado por Dios. Las señales nos tienen que seguir a nosotros y no nosotros a las señales. Eso fue lo dado por el Señor Jesucristo, lo cual debemos de obedecerlo sin dilatar el mensaje, hermano. Yo no sé por qué hay hermanos y grupos que desobedecen al mandato expreso del Señor Jesucristo. Ya les he hablado de dos comisiones, una en Mateo, otra en Marcos. Ahora le voy a hablar de la tercera comisión, que está en Lucas capítulo 24 y el versículo 44 en adelante, que a la letra dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, gloria al Señor. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor actuó
en sus mentes, cognitivamente, hermanos, desde la cognición mental de ellos, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas escrituras. Y dice aquí la palabra del Señor en el 47, en el 46. Y dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. En el 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, aleluya, de poder de lo alto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la otra comisión está en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Evangelio según San Juan, capítulo 20, repito, capítulo 20, versículo 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Cabe anotar, hermanos, que de este versículo hay un dogma que se llama la confesión auricular. Han sacado este versículo y le han dado una forma que no es la adecuada, porque la iglesia tradicional, con base en este versículo, ha sacado un dogma, una enseñanza, una doctrina que se llama la confesión auricular. Es que cuando un creyente, un feligrés, le confiesa al pastor sus pecados, y luego el pastor comienza a perdonarle los pecados, a decirle, haz esto y haz lo otro, y tus pecados serán perdonados. Déjeme decirle que esto es un error doctrinal. Pero vamos al caso. He leído 4 comisiones, pero les voy a leer otra comisión que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor les dice a ellos, voy a comenzar desde el 7. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En estas comisiones hay algo que quiero recalcar, hermanos, y les digo lo siguiente. Tenemos aquí mandatos expresos en cada uno de los evangelios y aún en el libro histórico de la iglesia que se llama Hechos Apostólicos, o el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la historia de la iglesia primitiva cuando ellos comenzaron a predicar su palabra, y habla de los apóstoles, los hechos de ellos, pero realmente son los hechos del Espíritu Santo a través de su santa iglesia. Bendito sea su nombre. Hermanos y amigos, cuando Dios repite algo en las Sagradas Escrituras, esto se llama la ley de la repetición. Y esto significa que Dios quiere que se cumpla al pie de la letra en forma continuada. La desobediencia de este mandato, hermanos, acarrea pecado. Se llama pecado de omisión. Cuando yo omito predicar la palabra del Señor, entonces viene a mi vida ruina.
No importa si usted es un diezmador, un ofrendador, si usted no es fornicario, si usted no es adúltero, si usted no es un borracho, un desobediente, un maldiciente, pues gloria a Dios por eso. Pero muchos descuidan esta parte cuando el Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermanos, he leído las 4 o 5 comisiones cuando Dios envía a la iglesia, hermano, a predicar. La iglesia primitiva en un principio omitieron este mandato porque ellos se quedaron en Jerusalén muy cómodos, en iglesia cómoda, bancas cómodas, vendieron todas sus posesiones, las repartían entre todos. Ahí estaban todos los dones, habían profetas, habían apóstoles, predicadores, habían todos los dones allí, dones de sanidades, en fin. Pero ellos no obedecieron el mandato de mi Dios. Se quedaron allí contentos, felices. Pero el mandato del Señor era que ellos tenían que ir a predicar la palabra, comenzando desde Jerusalén. Tenían que esperar hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. Y una vez que el poder de lo alto hubiese descendido sobre sus vidas, entonces ellos tendrían que comenzar a predicar la palabra del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dándole una interpretación: Jerusalén es mi casa, Judea mis vecinos, Samaria los que están más lejos, y lo último de la tierra es la misión, la obra misionera de la iglesia del Dios vivo, predicando a todo el mundo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Jesucristo salva, sana y bautiza con poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no puedo omitirlo, hermanos, porque las bendiciones de todo tipo vienen a todos aquellos que obedecen este mandato de ir por todo el mundo y anunciar este precioso evangelio. Mire, vienen bendiciones materiales, bendiciones espirituales, emocionales, intelectual, económica, social, familiar, bendiciones de todo tipo. Y traigo a colación cuando este hombre, Job, predicó a su familia. En este caso, digamos que él comenzó desde Jerusalén en una forma figurada, porque él a sus hijos les enseñó el temor a Dios, comenzando desde su casa, aleluya. Entonces él pudo ver, después de tantas luchas y dificultades, cómo Dios los bendijo, multiplicó su familia, multiplicó su economía, sanó todas sus enfermedades, las enfermedades malignas que habían sobre su cuerpo, que el diablo había puesto sobre él. Dios lo sanó y le dio todo, hermanos. El problema, oiga, el problema que hay en muchos hermanos, aunque sean fieles, hermanos, en muchos aspectos, pero se ha descuidado este aspecto de la predicación de la palabra del Señor. Ese descuido es grave, amados hermanos y ministros del evangelio. Cada persona que se convierte a Jesucristo y entiende su palabra, se convierte en un predicador potencial. Y cuando eso hacemos, hermanos, nuestras iglesias comienzan a crecer y a crecer. Y cada hermano comienza a predicar la palabra del Señor y se ve la bendición en su vida. La iglesia primitiva en un principio, cuando no entendía su realidad, a qué los mandó el Señor tuvo que enviar persecución, permitió persecución. Y ustedes lo saben, amados hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el primer muerto de ellos a través de esta persecución fue Esteban. Fue el primer mártir de la iglesia. Cuando Esteban, hermanos, fue arrestado y fue apedreado. Y sabemos
que una vez más que la iglesia comenzó a ser perseguida, salieron huyendo, y en su huida, ¿qué hacían? Predicaban a Jesucristo con poder y gran gloria, imponían las manos sobre los enfermos y eran sanos, recibían el don del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, y la obra del Señor comenzó a crecer y a crecer sobre ese imperio, el imperio romano, y sobre el pueblo judío, que estaban allí, hermanos, predicando esta preciosa palabra del Señor. Quiero hablarles de que hay 59 países, hay una franja de 59 países aproximadamente, y hay un 97% en esa franja, me refiero a la ventana 1040. Esa es una parte del mundo, hermanos, donde no se permite predicar el evangelio, desde África hasta Asia. Y hay 3 religiones: el Islam, el hinduismo y el budismo. En estos países no se le permite al pueblo cristiano predicar a Jesucristo. No se les permite predicar el evangelio en una forma abierta. Es muy difícil, humanamente imposible, hermano, humanamente, debido a que los gobiernos se oponen. Así que más de las 2/3 partes de esta población del mundo, 3.2 mil millones de personas, hermanos, viven dentro de esta ventana. Y como les dije, las 3 grandes religiones del mundo que habitan ese sector de la ventana 1040, el Islam, el hinduismo y el budismo. Y no se permite predicar la bendita palabra del Señor Jesucristo. Pero usted sabe que tenemos un llamado especial, y quiero permitirme, hermano, leerle en Isaías capítulo 43. Libro del profeta Isaías capítulo 43, que nos da la autoridad total y completa, porque dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En el capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En el 43, 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Para que entendáis, oiga, conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Y ahora el mismo capítulo 10 y el versículo 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el versículo 7, el 10 y el 21, amados hermanos? Isaías capítulo 43, versículo 7, el 10 y el 21. Si es un mandato del Señor, es una promesa del Señor, Él no lo dice. Él no lo dice a su iglesia preciosa y santa. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, debemos de hacerlo, porque estas bendiciones que vienen a nuestras vidas, hermanos, estas bendiciones que llegan a nuestras familias, a mi vida personal, a mi vida emocional. Hay muchos que viven enfermos, que tienen problemas emocionales, que son desequilibrados,
tienden como a enloquecerse es porque no han obedecido expresamente este mandato de Dios. Es uno de tantos. Dios a nadie le delegó este trabajo sino a su iglesia preciosa y santa. A nadie, sino a nosotros. Hermano, a nosotros. Me habían mandado a predicar, hermano, a la orilla de un río acá en Colombia. Voy a hablarle de la región pacífica colombiana. Me encontraba sobre un río llamado el río Naya. Los que había ganado en ese momento un grupo de jóvenes, un grupo de hermanos, los había bautizado, ya estaban listos. Hermanos, y un día llegaron y me dijeron: pastor, me voy porque aquí no hay trabajo, aquí no hay empleo. Me voy a la gran ciudad de Buenaventura, voy a irme. Hermanos, y yo les dije: hermanos, por favor no se vayan porque tenemos que hacer un trabajo. Quédense aquí, por favor, ayúdenme, porque Dios va a hacer brotar oro del suelo. Él va a hacer brotar oro. Ellos me dijeron: hermano, lo siento, pero nos tenemos que ir. Hermanos, espérense. No me obedecieron y se fueron. Hermano, yo quedé solo de nuevo como al principio comencé a predicar, pero una tristeza invadió mi corazón. Y una madrugada, hermano, oí un ruido, la gente salía a las calles gritando. Y cuando salí a ver, era un helicóptero. La Texas Petroleum Company, hermano, estaba trazando desde el aire con unos ingenieros unas trochas, hermanos, para ubicar el sitio donde ellos habían encontrado petróleo. Yo me refería a oro amarillo, hermano, al metal. Pero el Señor no dejó caer las palabras de su siervo y envió oro negro, o sea, petróleo, hermano. Y mire que hubo empleo para toda la comarca, todas las personas del sector. Y trajeron gente de otros lugares. Entonces lo laboral se amplió, hermanos, y llegó el hospital. Y comenzaron a construir el convenio Colombo Europeo, comenzaron a construir, a prestar dineros a los campesinos, a sembrar toda variedad de frutas y de hortalizas, hermanos, y la pesca, comenzaron a comprar redes de pesca. La comarca, hermanos, comenzó lo laboral, se engrandeció de tal manera. Pero muchos de mis jóvenes no me quisieron creer. No creyeron a la palabra de Dios y se fueron. Y traigo a la memoria el caso de Jonás. Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive. Y Jonás no quiso ir. Hermanos, él no quiso ir. Y Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo puede, hermanos, Él tuvo un trato directo con este profeta. Como él no quería ir, obedientemente, él no quiso ir, hermanos. Dios entonces obró en la vida de él. Él dijo: me voy para Nínive. Se embarcó, tomó un barco, hermanos. ¿Y cuál fue su grata sorpresa? Que al ir en ese barco, entonces la mar se enfureció. La mar enfurecida, hermanos, y lo llamaron: levántate, dormilón, ¿no ves que perecemos? Entonces Jonás contó su historia. Jonás les dijo a ellos que él adoraba a un Dios santo, que él adoraba al verdadero Dios del universo. Y él le dijo, ellos le preguntaron: ¿qué has hecho? Entonces él les contó la problemática.
Él les dijo, si me tiran al mar, la mar se va a quietar, se va a calmar. Precisamente ellos hicieron eso y lo tiraron al mar, hermanos. Y ustedes conocen la historia. Dios había preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y Jonás llegó a las playas de Nínive cuando este pez lo vomitó en las playas. Pero lo curioso, hermano, es que Nínive tenía como el dios principal al rey, al dios Dagón. Y si ustedes, hermano, han visto la historia, el dios Dagón era mitad hombre y mitad pez. Fue la razón por la cual ellos creyeron a la predicación de Jonás, porque cuando Jonás fue vomitado por ese gran pez, todas las gentes y pescadores que habían en la playa vieron este acto. Y Jonás comenzó a predicar por toda la comarca y todo el país. La Biblia dice que a un día de camino, y dice, dentro de tantos días Dios ha de destruir esta ciudad. Hermanos, ellos creyeron a la palabra que Jonás predicaba, porque vieron, hermanos, cuando ese pez vomitó al profeta. Y quiero decirles que hasta el rey creyó a la palabra, el mismo rey, y ordenó ayuno a toda la gente. Ordenó que ayunasen hasta las bestias. Aleluya. Qué forma de él creer. Sin embargo, Jonás se enojó. ¿Cuál era la razón por la cual Jonás no quería ir? Estoy hablándoles ahora extrabíblicamente, hermanos, porque Jonás iba para Tarsis y resulta que en Tarsis, hoy España, Tarsis, en el tiempo antiguo había minas de plata. Había mucha riqueza y mucho empleo y Jonás se fue hacia allá. Pero como los caminos del hombre no son los caminos de Dios, y la orden de Dios había que cumplirla y Jonás no quería. Era un mensajero egoísta, como a veces sucede en muchas de nuestras iglesias y aún en nosotros mismos, los comunicadores de la palabra de Dios. Jonás llegó a ese lugar en forma precaria, pero llegó. Con Dios no se juega. A Dios hay que obedecerle, amados hermanos y amigos. Dice que Jonás llegó hasta ahí. Y él iba para otra parte. Los planes de Jonás eran esos. Ahora hay otra razón por la cual Jonás no quería ir. Habían prejuicios en Jonás. El predicador del evangelio, el que comunica las verdades del Señor Jesucristo, no tiene por qué tener prejuicios de ninguna clase, ni prejuicios raciales, ni prejuicios económicos, ni prejuicios de región, ninguna clase de prejuicios, porque esto empaña la verdadera misión del hombre que va a predicar. Él debe de ir lleno de fe y de poder en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Él debe de ir, hermanos, lleno del amor del Señor Jesucristo. Jonás creía, o sea, él decía que esa gente eran criminales. Los de Nínive, hermano, tenían fama de ser asesinos. En la guerra, cuando iban a la guerra, no respetaban mujeres, no respetaban niños, violaban las mujeres, asesinaban a los niños, los árboles frutales los cortaban, todo lo destruían. Y Jonás sabía todo eso, entonces estaba lleno de prejuicios, estaba lleno de problemas. ¿Habrá acaso en este momento algún hermano que me está escuchando o alguien que tenga prejuicios? No debe de ser así, hermanos. Debemos predicar al Señor Jesucristo sin ningún prejuicio. Voy a leer
Nuevamente Romanos capítulo 10, pero lo voy a leer al revés, del versículo 15 hacia arriba, porque habla de las buenas nuevas, habla de predicar esas buenas nuevas de paz. Pero para poder predicar esas buenas nuevas de paz, debemos de ser enviados, y al ser enviados debemos de predicar. Al predicar ellos van a oír, y al oír ellos van a creer, y al creer ellos van a invocar, y a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el Señor les va a escuchar, Él les va a oír, y no importa si es el judío y no importa si es griego. La palabra del Señor dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Leí ahora Romanos capítulo 10 del 15 hacia arriba, no del 15 hacia abajo. Leí al revés. Y resultó esto, hermanos. Hay que predicar las buenas nuevas, repito, las buenas nuevas de paz. Al anunciar estas buenas nuevas de paz, la palabra del Señor dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces al predicar, predicamos porque somos enviados. Y al predicar habrá gente que va a oír. Y al oír van a creer, y al creer invocan el nombre del Señor. Y al invocar el nombre del Señor, entonces el Señor va a escuchar, a solucionar, a bendecir, a salvar, a justificar. Bendito sea su nombre. Y no interesa si es griego o judío, no importa de qué nación es, pues el Señor no hace acepción de personas. Amados hermanos, la paz del Señor es con todos nosotros. El Señor respalda a su iglesia hoy más que nunca, cuando el fin de todas las cosas se acerca. Aleluya. Hay un llamado de parte de Dios para toda su iglesia, para todo su pueblo santo y bendito. Y ese llamado, hermanos, a predicar esa gran comisión que debo de cumplir en todas las iglesias, y que cada pastor que está comprometido, todos los líderes de la iglesia, comenzarán entonces a ver bendiciones de todo tipo, hermanos, en su vida personal y en el pueblo del Señor en general. Desobedecer el mandato es un peligro. Desobedecer el mandato del Señor es peligrosísimo. Llamados a predicar estamos, hermanos. Y cuando nos comprometemos a cumplir, entonces el Señor mueve todos sus recursos en favor de una iglesia obediente, en favor de un grupo de hermanos preciosos que predican esta palabra de gloria, hermano. No importa lo que pase, lo que suceda, Dios respalda a su pueblo. Dios respalda a su iglesia. Amados hermanos, voy a permitirme colocar una linda y hermosa página musical en el nombre de Jesús. Para caminar, me sentía solo.
le dije de rodillas, por favor, Señor, ayúdame. Compungido de corazón y destrozado por dentro, mis ojos no pararon de llorar, pedí respuesta al Señor. No te preocupes, yo te ayudaré, son mis promesas y yo las cumpliré. Tú no estarás solo, siempre estaré contigo, si clamares tu consuelo seré. No volveré atrás, hacia adelante la meta hay que llegar. Camina conmigo, de tu mano seguro llegaré. Bueno, muy bien, amados hermanos. Quiero orar en este momento por todos los hermanos que nos escuchan a la distancia. Amado Jesús, gracias doy en este momento por todos nuestros amados hermanos, por todas sus necesidades, por todas las cosas que ellos los aquejan. En su palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Guárdalos, Señor, guarda su iglesia, guarda su pueblo. Señor, provee celo misionero en todos y cada uno de nosotros. Haya celo misionero en nosotros para predicar esta palabra de gloria, esta palabra de vida eterna, Señor Jesucristo. Guarda a cada hermano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz de Cristo a todos, hermanos, paz del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean ustedes bendecidos y guardados por la mano poderosa de mi Señor Jesucristo. Amén.